Saludos a todos y muchas bendiciones. Este es Tecnomath PR, tu profesor tecnoeducativo. Bienvenidos al tema de fórmula para hallar a la distancia entre dos puntos. En este pequeño video tutorial vamos a desarrollar la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos. Resulta que esta fórmula surge de una aplicación directa del teorema de Pitágoras. Lo que vamos a utilizar para desarrollar esta fórmula es el teorema de Pitágoras. Vamos entonces a pasar al primer ejemplo para que de alguna manera podamos visualizar qué es lo que ocurre y por qué llegaremos a la fórmula que vamos a desarrollar. Dice así, ejemplo 1. Halla la distancia entre los puntos 3, 4 y 0, 0. Entonces yo necesito hallar la distancia entre dos puntos. Lo que voy a hacer es, tengo aquí el plano cartesiano, aquí, este es el eje de X, este es el eje de Y. Así que voy a graficar el punto 0, 0, que es en el origen, y lo escogí en el origen. A propósito, este es el punto 0, 0. Y el punto 3, 4 estaría aquí. Aquí sería 1, 2, 3. Y 4 hacia arriba en el eje de Y. 1, 2, 3, 4. La escala es de 1 en 1. Así que ese es el punto 3, 4. Este es el punto 0, 0. Y este es el punto 3, 4. Y vamos a ver qué ocurre. Yo necesito hallar la distancia que hay entre estos dos puntos. En otras palabras, cuánto mide este segmento. Pero ¿qué pasa? Yo me doy cuenta que esa distancia está relacionada, de hecho, a esta distancia, ¿verdad? A esta distancia, que lo está en azul. Y a esta otra distancia. Entonces lo que yo hago es formulo un triángulo rectángulo. ¿Por qué formo un triángulo rectángulo? Porque Pitágoras me da la herramienta para buscar entonces esa medida. Así que bueno, aquí se forma un triángulo rectángulo. Este es el triángulo de 90 grados. Entonces, literalmente, este punto que está aquí es el punto 3, 0. Fíjese ahora que yo necesito hallar la longitud de este segmento que le voy a hallar, que de hecho va a ser la distancia que quiero buscar, que es, le voy a llamar distancia D. Obviamente D de distancia. Pero ¿qué pasa? Pitágoras me dice que en un triángulo rectángulo, esta distancia, que sería la hipotenusa al cuadrado, pero en este caso la llame D, esta distancia al cuadrado, va a ser igual a la distancia de este cateto al cuadrado más la distancia de este cateto, o la longitud de este cateto, al cuadrado. Pero entonces, ¿cuánto mide la longitud de este cateto? Pues resulta que eso va a ser el cambio, lo que le voy a llamar el cambio en, ¿qué es el cambio en X? Bueno, esa longitud mide 3 menos 0. Repito, 3 menos este 0, menos 0. Y esta longitud mide delta Y, o el cambio en Y, que sería 4 menos 0. Así que entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, para salir la fórmula de longitud, voy a tener que D al cuadrado, que es la longitud de la hipotenusa, va a ser igual al cambio en X al cuadrado más el cambio en Y al cuadrado. Y despejando entonces, sacando raíz cuadrada de ambos lados, saco raíz cuadrada al lado izquierdo, saco raíz cuadrada al lado derecho, voy a tener que D, la fórmula de distancia es igual a delta X. Pero ¿cuánto es delta X? Delta X es la diferencia entre X1 y X2, pues sería delta X, que es X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado. X sub 2, aquí voy a poner, este es X1, X sub 1, este es X sub 2, pues X sub 2 menos X sub 1, más, este es Y sub 1, este es Y sub 2. Perdón, este es Y sub 1, este es Y sub 2, así que sería Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Y aquí es que surge entonces la famosa fórmula de distancia. Ahora vamos a computarla. Tenemos entonces que distancia es igual.
sería entonces esta distancia que sería 3 menos 0, la raíz cuadrada de 3, en este caso sería x sub 2 menos x sub 1, 3 menos 0, que es lo que mide este cateto. 3, repito, 3 menos 0, más, vamos ahora a la y, que sería y sub 2, 4, de punto 4 menos 0 por la y. 4 menos 0 y eso al cuadrado, y aquí se me quedó el cuadrado. O sea que d es igual, que es la distancia que estoy buscando, a 3 menos 0, 3 al cuadrado, más 4 menos 0, 4 al cuadrado. O sea que d es igual a la raíz cuadrada de 9 más 4 por 4, que es 16. d es igual a la raíz cuadrada de 25, así que esa distancia es igual a 5. Importante aquí, cuando introdujo una raíz cuadrada, para despejar la d, no puse más menos, y la razón matemática es porque estoy hablando de distancia, y la distancia siempre es positiva, pero algebraicamente se supone que hubiera puesto un más menos. Así que esta distancia mide 5, y de esta forma es que se busca la distancia entre dos puntos, y surge literalmente el teorema de Pitágoras. Vamos a ver entonces dos ejemplos más. Vamos a ver, dice así: halla la distancia entre los puntos negativo 2 y 3, y 4 y negativo 5 otra vez. Negativo 2, negativo 1, negativo 2 y 3. 1, 2, 3. Este es el punto negativo 2, 3. 4, negativo 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y este es el punto 4, negativo 5. Y la distancia que yo tengo que buscar es esta distancia que está aquí. Y si vemos, yo puedo formar el siguiente triángulo rectángulo. ¿Por qué forma el triángulo rectángulo? Porque esa es la idea pitagórica. El teorema de Pitágoras me permite hallar esa distancia. Formo el triángulo. Entonces, esto no lo tengo que hacer siempre, simplemente estoy explicándolo. Este punto que está aquí es el punto negativo 2. Este punto es negativo 2, negativo 5. Ahora, ¿qué me dice Pitágoras? Que esta distancia D, que es lo que quiero buscar, va a ser igual a esta distancia, o este cateto. De hecho, que este es delta x, que es lo mismo que x sub 2 menos x sub 1. El cambio en x, entre delta y, este al cuadrado más esta distancia, que de hecho este es delta y, que es lo mismo que y sub 2 menos y sub 1, que es esa recta. Y eso al cuadrado, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Para que no nos confundamos, voy a asignar lo que es x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Voy a asignar que este va a ser x sub 1, el punto x sub 1, y sub 1. Y este va a ser el punto x sub 2, y sub 2. Así que nada, ahora aplicando Pitágoras, obtenemos lo siguiente, que la distancia de la hipotenusa, que es lo que quiero buscar en este caso, sería de esa distancia de al cuadrado, va a ser igual al cambio en x, al delta x, que de hecho es x sub 2 menos x sub 1, pero en este caso, como x sub 2 es 4, pues sería 4 menos x sub 2 menos x sub 1, que x sub 1 es negativo 2, de hecho es esta distancia, 4 menos negativo 2 menos negativo 2, y tenemos que tener cuidado con los negativos. Eso al cuadrado más la distancia de este otro cateto, que sería, este otro cateto, aquí es 5, negativo 5, perdón, este otro cateto, como este y sub 2, sería negativo 5 menos, y este y sub 1, que es 3 al cuadrado. Entonces, d cuadrado es lo mismo que 4 y el opuesto, la recta es suma del opuesto, que sería 4 más el opuesto de negativo 2, que es 2, que es 4 más 2 al cuadrado, más negativo 5 menos 3 es lo mismo que negativo 5 más el opuesto. Esto sería negativo 5 más negativo 3 al cuadrado, porque la recta es suma del opuesto,
si tenemos que d cuadrado es igual a 4 más 2, 6 al cuadrado, más negativo 5 más negativo 3, negativo 8 al cuadrado. Sigo entonces, tenemos d cuadrado es igual a 6 por 6 es 36. Y negativo 8 por negativo 8 es positivo 64. Así que d al cuadrado es igual a 36 más 64, que eso da 100. Y ahora cuando llegamos a este punto, para dejarla de sola, sacamos la raíz cuadrada, sacamos la raíz cuadrada. Así que la d es la raíz cuadrada de 100, que es 10. Bien importante en álgebra, cuando uno introduce una raíz cuadrada hay que poner más menos. En este caso no puse más menos porque es distancia y la distancia siempre es positiva. Así que esta distancia mide 10 unidades. Vamos a hacer entonces el último ejemplo ya con la fórmula en general, ¿verdad? No, sin usar tanto el plano, pero para poder visualizarlo. Dice, halla la distancia entre los puntos 4 y 6 y menos 1, menos 6. Voy a llamar a este x sub 1, y sub 1, y voy a llamar a este punto x sub 2, y sub 2, para beneficio de no confundirnos. De Pitágoras obtenemos que la fórmula de distancia dice que d es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1, que es el cambio en x al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Así que ahora vamos a graficar los puntos. 4, 6 estaría 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 1, 2, 3, 4. Y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el punto aquí. 4, 6. X sub 1, y sub 1. Aquí entonces sería el punto negativo 1, negativo 6, negativo 1, negativo 6, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, negativo 6. Así que este es el punto negativo 1, negativo 6. Y este es x sub 2, y sub 2. Así que la distancia que tengo que buscar es literalmente desde este punto a este otro punto. Entonces puedo formar el triángulo rectángulo. Lo voy a formar aquí. Sería desde aquí hasta acá. Y tengo la bendición que gracias a Pitágoras, este es un triángulo rectángulo y Pitágoras me dice que la suma de esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es la distancia. Entonces ahora tenemos entonces que esto mide d, que es lo que quiero buscar. Esto mide d, y este es el cambio en x, delta x, que de hecho es x sub 2 menos x sub 1, y este es el cambio en y. Entonces este punto de aquí es el punto negativo 1. Negativo 1, para poder visualizarlo mejor. Negativo 1, positivo 6. Así que ¿cuánto mide esta distancia, el delta x? Lo voy a aplicar aquí en la fórmula. O sea que la d va a ser igual a el delta x, que sería negativo 1, que es x sub 2, que es este negativo 1, menos x sub 1, que es 4, menos 4, eso al cuadrado, más, ahora eso es lo que mide este cateto. Ahora vamos a buscar la distancia de este otro cateto, que entonces ese cateto va a medir el y sub 2 menos y sub 1, que sería entonces, el y sub 2 sería negativo 6, esta distancia, negativo 6, y sub 2 menos y sub 1, que es 6, este que está aquí, que es este 6, menos 6 al cuadrado. Seguimos entonces, d es igual, hacemos la matemática, a la raíz cuadrada, negativo 1 menos 4 es lo mismo que negativo 5 al cuadrado, más negativo 6 menos 6 es lo mismo que negativo 12, debo decir, disculpen, al cuadrado. Así que d es igual a, y negativo 5 por negativo 5 es positivo 25. El cuadrar se convierte en positivo porque las distancias son positivas y las raíces cuadradas en números reales y en distancia tienen sentido para los positivos. Más negativo 12 por negativo 12 es
44. Así que D es igual a la raíz cuadrada de 25 más 144, que es 169. Así que D es igual a la raíz cuadrada de 169, que es 13. Así que la distancia entre el punto 4, 6 y negativo 1, negativo 6 es 13 unidades, que es esta distancia de aquí hasta este punto.